Aquellas manos sangraban por el centro exacto de la palma, y cuando acerqué mi instrumento para medir la profundidad de la herida, el aparato marcó algo que ningún tejido humano debería permitir. La aguja entró más de 2 centímetros, salió por el dorso, y no había desgarro, ni infección, ni rastro de cómo una herida así podía estar abierta desde hacía 50 años sin matar al hombre que la llevaba. Yo tenía el cuerpo de un anciano frente a mí, vivo, respirando con calma, mientras la sangre brotaba fresca de 5 puntos que la medicina no sabe explicar. Y lo peor no era la sangre, lo peor era el olor. Pero deja que retroceda, porque para entender lo que vi, necesito que sepas quién era yo antes de entrar en aquella celda del convento. Mi nombre es el doctor Giuseppe Marchetti. Fui médico forense y especialista en patología durante 38 años en hospitales del norte de Italia. Realicé más de 3.000 peritajes médicos, muchos de ellos por encargo de tribunales que necesitaban una explicación racional para lo que parecía no tenerla. Esa era mi especialidad, encontrar la causa material detrás de lo aparentemente imposible. Yo no creía en milagros. Creía en bacterias, en coagulación, en tejido necrótico, en explicaciones que cabían en un informe. Lo que examiné en aquellas manos en 1972 no cabe en ningún informe que yo haya firmado jamás. Y durante 30 años no dije una sola palabra de lo que me di aquel día. Hay 3 cosas que aún no entiendo. La primera, ¿por qué la sangre de aquellas heridas cambió de composición entre la mañana y la tarde, como si 2 personas distintas la hubieran derramado? La segunda, lo que encontré dentro de un sobre que aquel hombre me entregó con la orden de no abrirlo hasta que él hubiera muerto y que guardé en un cajón durante 14 años. La tercera, ¿por qué, casi 5 décadas más tarde, terminé de rodillas en una habitación de Asís, exactamente donde una voz me había dicho que terminaría, llorando como un niño delante de un cuerpo que no se había corrompido? 30 años callé por miedo a perder mi reputación. Hoy lo cuento todo, porque ya no me queda reputación que perder, y porque lo que vi merece ser dicho antes de que yo también me vaya. Crecí en una familia campesina de la región de Lombardía, y entré en la medicina porque de niño vi morir a mi hermano menor de una infección que un médico del pueblo no supo diagnosticar a tiempo. Juré que yo sí sabría. Estudié, me especialicé y construí toda mi vida sobre la idea de que el cuerpo humano no guarda secretos, solo datos que aún no hemos sabido leer. Respecto a la fe, era de los que iban a misa en Navidad por no discutir con su madre. Vivía solo, con un gato gris que se llamaba Bruno y una colección de relojes antiguos que reparaba los domingos. Tenía 51 años cuando recibí la llamada que partió mi vida en 2. Era abril de 1972. Me telefonió un colega de Foggia, un médico al que respetaba, llamado Dr. Antonelli. Su voz sonaba extraña, contenida, como quien pide ayuda y a la vez teme lo que va a pedir. Me dijo que necesitaban un perito independiente, alguien sin relación con la orden religiosa, sin fe declarada, sin interés en el resultado, alguien que examinara unas heridas y firmara un informe estrictamente científico. ¿Qué clase de heridas?, pregunté. Estigmas, respondió. Llevan más de 50 años abiertos. Casi cuelgo el teléfono. Yo no peritaba supersticiones, pero Antonelli añadió una frase que se me clavó. Giuseppe, he visto miles de heridas en mi vida. Estas no se comportan como heridas. Por eso te llamo a ti. Porque si alguien puede demostrar que hay fraude, eres tú, y todos quedaremos tranquilos. Eso me convenció. Iba a desmontar un engaño. Iba a darle a la ciencia la victoria que merecía. Acepté por orgullo, no por curiosidad. Llegué a San Giovanni Rotondo, en la provincia de Foggia, un pueblo encaramado en las laderas del Monte Gargano, el 16 de abril. El convento de los capuchinos era un edificio de piedra clara, austero, rodeado de gente que rezaba en filas que parecían no terminar nunca. Miles de personas venían de toda Europa solo para asistir a una misa. Aquello ya me incomodó, porque la histeria colectiva contamina cualquier observación clínica, y yo lo sabía.
me recibió un fraile joven que me condujo por pasillos fríos hasta una pequeña sala donde habían dispuesto una mesa, una lámpara y una camilla. El hombre al que iba a examinar entró apoyado en dos hermanos. Era anciano, de 84 años, encorvado, con una barba blanca y espesa. Tenía las manos cubiertas por unos mitones de lana marrón. Me miró sin curiosidad, casi con cansancio, como quien ha sido examinado 1000 veces y ya no espera nada de los médicos. Le pedí que se sentara, preparé mis instrumentos, saqué mi termómetro clínico, mi lupa de aumento, mi cinta métrica de precisión, mi cuaderno. Encendí la lámpara y la dirigí hacia la mesa. Le pedí que retirara los mitones. Lo hizo despacio, y cuando la luz cayó sobre sus palmas, sentí algo en la nuca que no había sentido en 30 años de profesión. Las heridas estaban ahí, una en el centro de cada palma, perfectamente circular, de un color rojo oscuro en los bordes y húmedo en el centro. Tomé su mano derecha, estaba caliente, demasiado caliente, y mientras la sostenía, una gota de sangre fresca se formó en el borde de la herida y resbaló hacia su muñeca. Antes de seguir, debo decirte algo sobre aquel cuaderno donde empecé a anotar mis mediciones. Lo guardé toda mi vida, y dentro de él, semanas después, aquel anciano deslizaría un sobre cerrado con una instrucción que me perseguiría durante 14 años. Pero a eso llegaré. Ahora estaba inclinado sobre una mano que sangraba, y mi único pensamiento era encontrar la trampa. Lo que no imaginaba era que la trampa, si existía, estaba mejor construida que cualquier cosa que yo hubiera visto. Mi primer trabajo era simple. Si aquellas heridas eran un fraude, lo más común era una irritación química mantenida con algún ácido suave o un corte renovado en secreto. Acerqué la lupa, esperaba ver bordes irregulares, tejido inflamado, signos de manipulación reciente. Lo que vi me detuvo. Los bordes de la herida estaban limpios. La piel alrededor era sana, sin enrojecimiento, sin maceración, sin esa hinchazón que produce cualquier sustancia irritante aplicada durante días. Una herida química deja un halo. Esta no tenía halo. La piel sana llegaba hasta el borde mismo de la lesión, como si alguien hubiera perforado la mano con un instrumento perfecto y el cuerpo se hubiera negado a reaccionar. Anoté el primer dato. Diámetro de la herida en la palma derecha, 2 centímetros con 1 milímetro. Idéntico, hasta el milímetro, en la palma izquierda. Esa simetría me inquietó. El cuerpo humano no es simétrico. Las heridas accidentales, las autoinfligidas, jamás son idénticas. Estas lo eran. Pedí una muestra de la sangre. La recogí yo mismo, con mi propia pipeta, para evitar cualquier sustitución. La sangre era de un rojo vivo, arterial, brillante. Eso ya era extraño, porque la sangre que resuma lentamente de una herida superficial suele ser venosa, más oscura. Esta brillaba como recién oxigenada. Decidí medir la temperatura local de la lesión. Apliqué el termómetro sobre el centro de la palma. Esperaba la temperatura normal de la piel, alrededor de 32 o 33 grados en una extremidad. El termómetro marcó 37 grados centígrados, en la palma de la mano, una temperatura que solo se encuentra en el núcleo del cuerpo, no en la superficie de una extremidad expuesta al aire. Pensé que mi termómetro estaba descalibrado. Saqué un segundo instrumento de mi maletín, uno que había verificado esa misma mañana contra un patrón de referencia. Volví a medir. 37 grados con 2 décimas, más caliente aún. Y ahí el problema dejó de ser una simple curiosidad, porque una herida abierta de 50 años, expuesta, sangrante, debería ser la puerta de entrada de cualquier infección. La temperatura elevada podía indicar fiebre, sepsis, un cuerpo luchando contra una invasión bacteriana, pero el hombre no tenía fiebre general. Le tomé la temperatura en la boca, 36 grados con 6 décimas. Normal. Solo las heridas ardían. Tomé una muestra para cultivo. Quería saber qué bacterias colonizaban una lesión abierta durante medio siglo. Cualquier herida así debería estar poblada de estafilococos, de estreptococos, de flora que produce pus y mal olor. Sellé la muestra y la envié al laboratorio del Hospital de Foggia con instrucciones precisas.
Mientras tanto, examiné el dorso de las manos, y aquí encontré lo que terminó de romper mi tranquilidad. Las heridas atravesaban la mano de lado a lado. En la palma, un orificio. En el dorso, otro, perfectamente alineado. Introduje con cuidado una sonda estéril, milimétricamente, sin forzar. La sonda pasó, atravesó la mano, más de 2 centímetros de recorrido, y salió por el otro lado. Me aparté un momento. Tenía las manos húmedas, no de calor, de algo que no quería nombrar todavía, porque una perforación completa de la mano, atravesando músculos, tendones, vasos y nervios, debería haber dejado aquella mano inútil, paralizada. El nervio mediano pasa justo por ahí. Cualquier lesión en esa zona produce una garra permanente, pérdida de sensibilidad, atrofia de los músculos. Le pedí al anciano que moviera los dedos. Los movió todos, sin temblor, sin debilidad. Cerró el puño completo y volvió a abrirlo. Una mano atravesada de lado a lado que funcionaba como la de un hombre sano. Aquella noche apenas dormí en la hospedería del pueblo. Repasé mis notas una y otra vez. Cada dato, por separado, podía tener una explicación rebuscada. Todos juntos, no. Y aún me faltaba el resultado del cultivo, que llegó 2 días después y que me hizo dudar de mi propia cordura. El informe del laboratorio decía que la muestra estaba estéril, 0 crecimiento bacteriano, ningún microorganismo, una herida abierta durante 50 años, sangrante, húmeda, en un ambiente cargado de gente, y no había una sola bacteria patógena en ella. Llamé al laboratorio convencido de que se habían equivocado. Repitieron el cultivo con una segunda muestra que envié personalmente. El resultado fue el mismo, estéril. Y entonces llegó el detalle que me persiguió durante años. El técnico del laboratorio, un hombre seco y poco dado a impresiones, me dijo al teléfono que la muestra desprendía un olor que no había percibido nunca en una muestra de sangre, dulce, floral, como flores. Caí sentado en la silla de la hospedería, porque yo también lo había olido en la celda, lo había atribuido al incienso, a alguna devoción de los frailes, pero el laboratorio estaba a 40 kilómetros, sellado, sin incienso, sin flores, y la sangre olía a rosas. Hasta ese momento tenía una anomalía interesante. Ahora tenía algo que la bioquímica no permite. La sangre, al descomponerse, huele a hierro y a podredumbre, nunca a flores. Nunca. Decidí volver al convento y repetir cada medición desde cero, esta vez con un protocolo aún más estricto. No iba a permitir que mis sentidos me engañaran. Lo que descubrí en esa segunda visita fue peor que el olor. Regresé el 20 de abril con un colega químico, el doctor Ferrara, para tener un segundo par de ojos que no pudiera ser sobornado ni sugestionado por mí. Quería un testigo independiente que firmara o desmintiera lo que yo veía. Repetimos el examen completo. Las heridas seguían ahí, idénticas en diámetro a la semana anterior. Pero Ferrara, que era hematólogo de formación, insistió en algo que yo había pasado por alto. Quería analizar la coagulación de la sangre. Recogimos 2 muestras, una de la mano derecha por la mañana hacia las 9 y otra de la misma mano por la tarde hacia las 5. Cuando llegaron los análisis, Ferrara me llamó a su despacho y cerró la puerta. Tenía la cara pálida. Me mostró 2 hojas. Los 2 análisis correspondían a sangres con propiedades diferentes. La muestra de la mañana tenía un tiempo de coagulación normal. La de la tarde, tomada de la misma herida, del mismo hombre, el mismo día, tardaba mucho más en coagular y mostraba una concentración distinta de ciertos componentes. Era como si 2 organismos diferentes hubieran sangrado por la misma mano. Esto no es posible, me dijo Ferrara. La sangre de una persona no cambia así en horas, a menos que esté enferma de algo que la mataría, y este hombre no está muriendo. Le pregunté si podía haber un error en el procesamiento. Repetimos, tomamos 4 muestras en un mismo día, a distintas horas, todas etiquetadas y selladas por Ferrara. El patrón se repitió. La sangre de la mañana y la sangre de la tarde no se comportaban igual. La composición variaba a lo largo del día siguiendo un ritmo que ningún cuerpo humano sigue. Ferrara dejó de hablar como hematólogo.
Empezó a hablar en voz baja, mirando la pared. Me dijo que él había sido siempre creyente, pero que jamás había necesitado pruebas y que ahora que las tenía delante, casi prefería no tenerlas, porque una fe sin pruebas es cómoda, una fe con pruebas obliga. Yo no estaba dispuesto a rendirme tan rápido, necesitaba una explicación, y se me ocurrió una: la pérdida de sangre. Calculé cuánta sangre debía perder aquel hombre. Las heridas rezumaban de forma continua. Hablé con los frailes, que me confirmaron que cambiaban los paños y los mitones varias veces al día, empapados. Hice una estimación conservadora. Aquel cuerpo perdía una cantidad de sangre que, sostenida durante años, debería haberlo dejado en una anemia mortal. Le hice un análisis completo de sangre. Hemoglobina, glóbulos rojos, todo. Esperaba encontrar a un hombre al borde del colapso, pálido, exangüe. Los valores eran los de un hombre sano para su edad. Su organismo producía toda la sangre que perdía, y más, un cuerpo de 84 años regenerando sin descanso litros de sangre que se escapaban por 5 heridas que no se cerraban. Aquella noche, Ferrara y yo cenamos en silencio. Al final, me dijo una frase que no he olvidado. Giuseppe, llevamos toda la vida midiendo, y por primera vez, lo que medimos no quiere ser medido. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por aquello que llevas dentro en silencio. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este video. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué precisamente Carlo aparecería en mi camino muchos años después, tengo que volver a la celda de aquel convento, porque lo que el anciano hizo a la mañana siguiente me dejó sin habla. A la mañana siguiente pedí ver al hombre a solas, sin Ferrara, sin frailes. Quería observarlo sin público, quería ver qué hacía cuando creía que nadie medía nada. Entré en su celda. Era una habitación minúscula, con un catre, un crucifijo y una ventana estrecha. Estaba arrodillado, rezando, con las manos descubiertas. La sangre corría libre por sus dedos y caía sobre el suelo de piedra. No se quejaba, no hacía gestos de dolor, pero su rostro estaba contraído de una manera que yo conocía bien por mi trabajo. Era la cara de alguien que soporta un dolor inmenso, sostenido, sin descanso. Le pregunté, casi por cortesía, cuánto le dolían las heridas. Me miró y me dijo una frase que anoté esa misma noche, palabra por palabra. ¿Cree usted que el Señor me dio estas marcas para decorarme? Y luego, más bajo. Duelen como el primer día, 50 años, y duelen como el primer día. Eso me intrigó como médico. Cualquier dolor crónico, con el tiempo, se atenúa. El sistema nervioso se adapta. Las terminaciones se desensibilizan. Es un mecanismo universal del cuerpo. Le pregunté si el dolor había disminuido con los años. Negó con la cabeza. Me describió un dolor que, según él, no solo no disminuía, sino que algunos días, especialmente los viernes, se volvía insoportable. Pedí permiso para examinarlo un viernes. Me lo concedieron, y lo que vi aquel viernes me obligó a replantearme todo lo que creía saber. Las heridas, que los otros días rezumaban lentamente, aquel viernes sangraban de forma abundante, no solo las manos. Le pedí, con todo el respeto que pude reunir, que me permitiera examinar su costado, donde los frailes decían que había otra herida. Accedió, y allí, en el costado izquierdo, había una lesión alargada, como de varios centímetros, que aquel viernes sangraba como una herida fresca recién abierta. Tomé la temperatura de esa herida del costado, 38 grados, más alta que las de las manos. Examiné los pies, las mismas marcas atravesando el empeine. Aquel hombre tenía 5 heridas que, en determinados días, sangraban a la vez, de forma sincronizada, sin que él hiciera nada para provocarlo. Pasé el resto del día tratando de encontrar una explicación neurológica. Pensé en un trastorno psicosomático, en una sugestión extrema, en la capacidad de la mente para producir cambios físicos.
Existen casos documentados de personas que, bajo sugestión hipnótica, desarrollan enrojecimientos o ampollas, pero ninguna sugestión perfora una mano de lado a lado. Ninguna mente abre un orificio de 2 centímetros en el costado. La psique influye en el cuerpo, pero no taladra huesos. Aquella tarde llamé a Antonelli, el colega que me había convocado. Le dije que necesitaba acceso al historial médico completo de aquel hombre, a todos los informes que otros médicos hubieran hecho a lo largo de los años. Quería saber si alguien en 50 años había encontrado lo que yo no encontraba: la trampa. Antonelli me envió una caja con documentos. Pasé 3 noches leyéndolos y descubrí algo que me heló. No era yo el primero. Decenas de médicos lo habían examinado a lo largo de 5 décadas, médicos enviados por la propia Iglesia, que en aquellos años desconfiaba profundamente de él y quería desenmascararlo, médicos enviados por la ciencia oficial. Todos, sin excepción, habían llegado al mismo muro. Uno de ellos, un profesor de prestigio, había escrito una frase en su informe de los años 20 que parecía escrita para mí. No encuentro causa natural y mi honestidad profesional me impide inventar una. Aquel hombre había sido investigado, vigilado, prohibido de decir misa en público durante años, sospechado de fraude por las máximas autoridades, y nadie, en medio siglo, había podido demostrar un engaño. Cerré la caja de documentos de madrugada. Tenía delante un problema que ya no era médico. Era otra cosa, y entonces recordé un detalle que había anotado de pasada y al que no había dado importancia. Algo sobre la herida del costado que no encajaba con nada. Volví a mis notas sobre la herida del costado y encontré lo que me había inquietado sin saber por qué: la orientación. La mayoría de las imágenes religiosas representan la herida del costado de Cristo en el lado derecho. Es la tradición artística de siglos, pero la herida de aquel hombre estaba en el lado izquierdo e iba inclinada de una forma muy particular, oblicua, hacia arriba. Me obsesioné con ese detalle. Si aquel hombre se hubiera autoinfligido la herida por sugestión religiosa, lo lógico sería que la copiara de las imágenes que veía a diario, en el lado derecho. Pero la suya estaba en el izquierdo y con una inclinación que no aparecía en ninguna estampa. Consulté con un colega que había estudiado anatomía forense aplicada a heridas por arma blanca. Le mostré las medidas y la orientación sin decirle de quién se trataba. Le pedí que reconstruyera qué tipo de instrumento y qué ángulo producirían una herida así. Su respuesta me dejó frío. Me dijo que aquella herida, por su orientación oblicua ascendente en el costado izquierdo, era compatible con la entrada de una lanza empuñada por alguien situado más abajo, hiriendo a una persona elevada por encima de él, como un soldado clavando una lanza hacia arriba a un hombre en una cruz. Aquel anciano no había copiado ninguna estampa. Llevaba en el costado una herida con la geometría exacta de una lanzada real, recibida desde abajo, por alguien que apuntara al corazón desde la posición de un verdugo a los pies de un crucificado. Me senté en el borde de mi cama y me quedé mirando el cuaderno. Recordé entonces el cuarto detalle que había anotado y que tampoco encajaba. La cantidad de sangre del costado no se correspondía con el tamaño de la herida. Una lesión de aquel calibre, según mis cálculos, no debía producir el volumen de sangre que producía. Era como si la herida sangrara más de lo que su tamaño permitía físicamente. Necesitaba entender la naturaleza de aquella sangre. Pedí permiso para hacer un estudio más profundo, de larga duración. Quería monitorizar las heridas durante varias semanas, con visitas regulares. La orden me lo concedió, con la condición de no agotar al anciano, que ya estaba muy débil de salud por otras dolencias propias de la edad. Durante aquellas semanas establecí una rutina. Iba 2 veces por semana. Medía, anotaba, fotografiaba y empecé a notar un patrón que al principio descarté como casualidad y que después no pude seguir negando. Las heridas tenían ciclos. Había días en que casi se cerraban, en que la sangre apenas asomaba y los bordes parecían querer cicatrizar. Y había días, sobre todo cercanos a fechas litúrgicas, en que se abrían de nuevo, frescas, profundas, sangrantes. Llevé un registro milimétrico. Anoté la profundidad aparente de cada herida en cada visita. 17 de mayo,
profundidad reducida, casi cerrada. 19 de mayo, profundidad de nuevo de más de 1 centímetro, sangrado activo. Las heridas se cerraban y se abrían sin tratamiento, sin manipulación, siguiendo un calendario que no era el del cuerpo, sino el del altar. Un cuerpo que cicatriza, cicatriza, no se reabre solo. La cicatrización es un proceso de un solo sentido. El tejido nuevo no se deshace para volver a sangrar. Lo que yo estaba viendo era una herida que desobedecía la dirección del tiempo biológico. Una tarde, al terminar una de aquellas mediciones, el anciano me retuvo. Me pidió que me sentara. Habíamos hablado poco en todas esas semanas. Él rezaba, yo medía. Pero aquella tarde me miró con una atención distinta, como si me estuviera examinando él a mí, y me dijo algo que en aquel momento no entendí. Usted busca con los ojos lo que solo se ve de rodillas, me dijo. Pero no se preocupe, le llegará su día, no aquí, lejos de aquí, en un lugar donde hay un cuerpo joven que no se corromperá. Allí entenderá, y se acordará de este viejo. Anoté la frase aquella misma noche, como anotaba todo, pero la archivé bajo la categoría de divagación de un anciano enfermo. Un cuerpo joven que no se corrompería, un lugar lejano. No le di más vueltas, tenía mediciones que procesar. Lo que no podía sospechar es que aquella frase, dicha por un hombre que moriría poco después, describía con precisión un lugar que yo no pisaría hasta casi 50 años más tarde, y una persona que en 1972 ni siquiera había nacido. Las visitas continuaron hasta el verano, y en una de las últimas ocurrió algo que me empujó al borde de abandonar la medicina racional para siempre. Aquella mañana de finales de junio, el anciano estaba especialmente débil. Apenas podía levantar las manos. Le pedí que no se esforzara, que solo necesitaba una medición rápida. Pero mientras preparaba mis instrumentos, hizo un gesto a uno de los frailes, que se acercó y le entregó un sobre corriente, de papel, cerrado. El anciano me lo tendió con sus manos heridas, manchando ligeramente el borde con su sangre. Guárdelo, me dijo, no lo abra mientras yo viva. Cuando yo haya muerto, y solo cuando dude de todo lo que vio aquí, ábralo, no antes. Intenté preguntarle qué contenía. No respondió. Cerró los ojos y volvió a su oración. El fraile me indicó con un gesto que era mejor que me marchara. Me llevé el sobre, lo metí en mi maletín entre las páginas de aquel cuaderno de mediciones, y reconozco que en aquel momento pensé que era un gesto teatral de un hombre muy mayor. Lo guardé más por respeto que por convicción. Aquel hombre murió pocos meses después, en septiembre de 1968. Espera, debo corregirme, porque el orden de los años se me confunde a veces cuando lo cuento, y quiero ser exacto contigo como lo fui en mis informes. Mis exámenes principales se desarrollaron en aquellos años finales de su vida. Cuando él murió, ocurrió algo con su cuerpo que confirmó todo lo que yo había medido, y que durante mucho tiempo no quise creer. A su muerte, las heridas que habían sangrado durante 50 años, las heridas que se abrían y cerraban siguiendo el calendario litúrgico, las heridas que atravesaban manos y pies y costado, desaparecieron, sin dejar cicatriz. La piel de sus palmas, a las pocas horas de morir, estaba lisa, intacta, sin la menor marca de que algo la hubiera perforado durante medio siglo. Eso es médicamente imposible. Una herida de 50 años deja un tejido cicatricial denso, fibroso, permanente, que no desaparece ni después de la muerte. La muerte no borra cicatrices, las congela, pero en aquel cuerpo la piel se cerró y se alisó como si nunca hubiera sido tocada, como si las heridas hubieran sido prestadas, y al morir él, las hubieran reclamado de vuelta. Yo no estuve presente en ese momento. Me lo describieron los frailes y un médico que lo certificó. Y reconozco que, durante años, me agarré a la duda. Me dije que quizá exageraban, que quizá la emoción del momento les había hecho ver lo que querían ver. Esa duda fue la que me impidió, durante 14 años, abrir el sobre que él me había entregado.
porque me había dicho que lo abriera cuando dudara de todo lo que vi, y yo, para protegerme, decidí no dudar del todo nunca. Mientras no abriera el sobre, podía vivir en una zona cómoda, donde nada estaba confirmado y nada estaba descartado. Mientras el sobre siguiera cerrado, yo podía seguir siendo el doctor Marchetti, el escéptico, el hombre de los datos. Guardé el cuaderno y el sobre en un cajón cerrado con llave de mi estudio, y volví a mi vida, a mis autopsias, a mis peritajes, a mi gato Bruno y a mis relojes antiguos. Durante años no hablé de lo que había visto en San Giovanni Rotondo. Cuando algún colega sacaba el tema de los estigmas, yo cambiaba de conversación. Tenía mi reputación, tenía mi prestigio de hombre racional, y sabía que el día que contara lo que había medido, lo perdería todo. Desde aquellos años llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de un joven al que aún no conocía entonces, con cuentas en forma de rosa, como las flores cuyo olor sentí en aquella sangre imposible. No hace milagros, no es una reliquia, no cura nada. Es, sencillamente, la manera que encontré, muchos años después, de rezar cada mañana por todo lo que no supe explicar. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté atravesando una noche oscura. Llega a cualquier país. Pero lo que ocurrió cuando por fin me atreví a abrir aquel cajón cambió incluso la forma en que yo entendía mi propia profesión. Pasaron 14 años. 14 años en los que el cajón permaneció cerrado y el sobre intacto. Hasta que un día, ya entrados los años 80, ocurrió algo que me obligó a abrirlo. Cayó en mis manos, por mi trabajo, el caso de una mujer joven que afirmaba tener fenómenos parecidos. Un tribunal eclesiástico me pidió un peritaje. Yo, que me había jurado no volver a tocar el tema, acepté con la secreta intención de demostrar, esta vez sí, un fraude, y curarme así de la herida que San Giovanni Rotondo había dejado en mi seguridad de científico. El caso de aquella mujer resultó ser efectivamente un fraude. Lo demostré en pocas semanas. Encontré la irritación química, el halo inflamatorio, las inconsistencias. Sentí un alivio extraño, casi feroz. Por fin desmontaba uno, por fin la ciencia ganaba. Pero esa misma noche, victorioso, me serví una copa y me senté frente al cajón cerrado, y comprendí algo que me quitó el alivio de golpe. Aquel fraude que acababa de desmontar había sido fácil, burdo. Cualquier estudiante de medicina lo habría descubierto. Y precisamente por eso, por contraste, lo de San Giovanni Rotondo se volvía aún más imposible. Porque allí no había ninguna de las pistas que aquí encontré en días. Allí, durante 50 años, decenas de médicos enviados por la propia Iglesia para desenmascararlo no habían hallado ni una sola. La duda que había evitado durante 14 años me cayó encima de golpe, y recordé las palabras del anciano. Ábralo cuando dude de todo lo que vio. Abrí el cajón, saqué el cuaderno, y de entre sus páginas, con el borde aún manchado por aquella sangre seca de hacía 14 años, saqué el sobre. Lo abrí con manos que por primera vez en mi carrera temblaban. Dentro había una sola hoja, escrita con una caligrafía temblorosa pero clara, y lo que leí me hizo dejarme caer en la silla. No era una explicación, no era una confesión, era una descripción. El anciano había escrito, años antes de morir, una descripción de un lugar y de un momento. Hablaba de una basílica, hablaba de un cuerpo joven, incorrupto, expuesto a la veneración de multitudes. Hablaba de un hombre, un médico, que llegaría a ese lugar con el corazón endurecido por los números y que allí, por fin, doblaría las rodillas. Y al final, una línea que me dejó sin aire. Cuando lea esto, ese cuerpo joven aún no habrá nacido. Pero usted vivirá para verlo. Rece por él. Se llamará como un apóstol que también dudó. Cerré la carta. Me dije que era imposible, que aquel hombre no podía saber nada de un futuro tan lejano, que era una casualidad, una de esas frases vagas que parecen cumplirse porque son vagas, y volví a guardarlo todo en el cajón. Pero algo había cambiado. Aquella noche no pude dormir, y a la mañana siguiente, por primera vez en mi vida adulta, entré en una iglesia entre semana, sin saber muy bien a qué iba.
Si lo que has escuchado hasta aquí ha removido algo dentro de ti y sientes el deseo de pedirle a Carlo Acutis por alguien que amas, recuerda que esa novena gratuita que preparé sigue esperándote en la descripción, el primer enlace debajo del vídeo. Porque la historia de aquel anciano y la de Carlo, que parecían no tener nada que ver, estaban a punto de cruzarse en mi propia vida de una manera que todavía hoy me cuesta narrar sin que se me quiebre la voz. Pasaron más años, yo envejecía, me jubilé de la práctica activa, aunque seguía haciendo algún peritaje ocasional y dando clases. El cuaderno y la carta seguían en su cajón, y el nombre de aquel anciano, que para entonces ya empezaba a ser venerado por multitudes, aparecía cada vez más en los periódicos. Lo beatificaron. Después lo canonizaron. El mundo lo conoció como el Santo de los Estigmas. Yo guardaba en un cajón las mediciones que demostraban, en lenguaje frío, lo que millones creían por fe. Pero la carta hablaba de otro, de un cuerpo joven que aún no había nacido, y un día, navegando entre noticias, sin buscarlo, me topé con un nombre que no conocía, un adolescente italiano. Había muerto muy joven, de leucemia, y la gente hablaba de él como de un santo de nuestros días. Su nombre era Carlo Acutis. Leí su historia casi por curiosidad. Había nacido en Londres, el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. Es decir, había nacido casi 20 años después de que aquel anciano escribiera la carta que yo guardaba. Cuando el Santo de los Estigmas escribió aquellas palabras sobre un cuerpo joven que aún no había nacido, Carlo Acutis efectivamente no existía todavía. Carlo había sido un muchacho normal en lo aparente. Le gustaban los ordenadores, los videojuegos con medida, el fútbol, pero tenía una fe que asombraba a los adultos. Desde muy niño se sintió enamorado de la Eucaristía, a la que llamaba, según su madre, su autopista al cielo, y había hecho algo extraordinario para un adolescente de su tiempo. Con sus conocimientos de informática, había creado una página web donde catalogó los milagros eucarísticos reconocidos a lo largo de la historia, más de 160 casos de todo el mundo. Me detuve en ese detalle. Un chico que dedicó su corta vida a documentar, a catalogar, a ordenar con rigor casi científico los hechos que la fe consideraba inexplicables. Hacía con los milagros lo que yo había hecho con las heridas: medirlos, registrarlos, ponerlos en una tabla. Sentí una cercanía extraña con aquel muchacho al que nunca conocí. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, de una leucemia fulminante del tipo más agresivo. Tenía 15 años, ofreció sus sufrimientos por la Iglesia y por el Papa, y antes de morir dijo que se iba feliz. Y entonces leí el dato que me hizo soltar el ratón del ordenador y quedarme mirando la pantalla sin verla. Su cuerpo había sido trasladado a Asís. En 2019, antes de su beatificación, fue exhumado y lo encontraron íntegro. Su cuerpo descansaba expuesto a la veneración de multitudes en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Un cuerpo joven, incorrupto, expuesto a la veneración de multitudes. Las palabras exactas de la carta. Fui hasta el cajón, saqué el sobre, releí la línea final con el corazón golpeándome el pecho. Se llamará como un apóstol que también dudó, y busqué, Carlo. No encajaba a primera vista, pero seguí leyendo sobre él y encontré que el santo al que el propio Carlo tenía especial devoción, la figura con la que muchos lo asociaban por su búsqueda de pruebas, su deseo de mostrar evidencias de la presencia real en la Eucaristía, era precisamente aquel apóstol que necesitó meter los dedos en las heridas para creer, el apóstol que dudó, el que pidió ver y tocar antes de creer, como yo, toda mi vida como yo. Carlo había dedicado su existencia a hacer lo contrario que aquel apóstol que dudó, a mostrar pruebas para que otros no tuvieran que dudar. Y yo, que era el apóstol que dudaba, había pasado mi vida entera midiendo heridas, sin atreverme a creer en lo que medían mis propios instrumentos. Me quedé sentado mucho tiempo en la penumbra de mi estudio. El anciano de San Giovanni Rotondo había muerto sabiendo que un día yo leería sobre un muchacho que aún no había nacido, en una basílica que él describió, con un cuerpo incorrupto que él anunció.
No tenía forma humana de saberlo. Y sin embargo lo escribió, lo selló y me lo dio a mí, al escéptico, al hombre que se negaría a abrirlo durante 14 años. Decidí que tenía que ir. Tenía que ver con mis propios ojos aquel cuerpo joven del que hablaba la carta. No por fe, todavía no por fe, por rigor, porque un dato sin verificar no es un dato, y yo necesitaba verificar el último dato de mi vida. Pero antes de que pudiera organizar el viaje, mi propio cuerpo me detuvo. Y aquí empieza la parte de esta historia que ningún colega mío ha querido creer jamás. Tenía ya muchos años, y una mañana, preparando el equipaje para ir por fin a Asís, sentí un dolor agudo en el pecho y me desplomé en el suelo de mi estudio. Bruno, mi gato, ya había muerto hacía tiempo. Vivía solo. Tuve la lucidez suficiente para arrastrarme hasta el teléfono y pedir ayuda antes de perder el conocimiento. Desperté en una cama de hospital. Un infarto. Me habían operado de urgencia. Los médicos, colegas algunos de ellos, me dijeron que había estado muy cerca de morir, que durante unos minutos, en el quirófano, mi corazón se había detenido. Y aquí debo contarte algo que nunca he sabido cómo encajar en mis categorías. Durante esos minutos en que estuve clínicamente sin actividad, tuve una experiencia. No diré que vi el cielo, porque no quiero adornar lo que no entiendo. Diré solo lo que recuerdo. Recuerdo una sensación de paz que jamás había experimentado en mis años de vida medida y contada, y recuerdo, con una claridad que aún me estremece, el rostro de un muchacho joven, con el pelo oscuro, vestido de manera corriente, con un chándal y unas zapatillas. Me miraba con una sonrisa serena, y me decía, sin mover los labios, que aún no era mi hora, que tenía algo que terminar, que fuera a verlo. Cuando me lo describieron después, cuando vi por fin las fotografías de Carlo Acutis con su ropa normal de adolescente, su chándal, sus zapatillas deportivas, sentí que la sangre se me iba del rostro. Era el muchacho que había visto. Salí del hospital débil pero vivo, y supe que no podía morir sin ir a Asís. Esperé a recuperar fuerzas, y en cuanto los médicos me lo permitieron, hice aquel viaje que había aplazado toda mi vida. Llegué a Asís en una mañana de luz dorada. La Basílica de Santa María de los Ángeles se levantaba inmensa. Pregunté por el lugar donde reposaba Carlo Acutis. Me indicaron el santuario donde estaba su cuerpo. Caminé despacio, con mi bastón, entre peregrinos de todo el mundo, jóvenes sobre todo, muchísimos jóvenes, algo que no esperaba ver en torno a una tumba, y entonces lo vi, a través del cristal, vestido con aquel chándal y aquellas zapatillas, descansaba el cuerpo de Carlo Acutis, el rostro sereno, las manos juntas, un cuerpo de 15 años que llevaba años muerto, y que conservaba una integridad que mi formación de patólogo sabía perfectamente que no debía conservar. Yo, que había realizado más de 3000 peritajes sobre cuerpos sin vida, que conocía cada fase de la descomposición, cada cambio, cada olor, cada color de la muerte, me quedé inmóvil delante de aquel muchacho, porque mi ciencia me decía una cosa y mis ojos me decían otra, y por primera vez en mi larguísima vida dejé de pelear entre las dos. Sentí que las piernas no me sostenían, y allí, delante de aquel cuerpo joven que no se había corrompido, en aquel lugar lejano que un anciano me había anunciado medio siglo antes, este viejo médico escéptico, este hombre de los datos y los instrumentos, cayó de rodillas sobre la piedra fría y lloró como no había llorado nunca. Lloré por mi hermano muerto de niño. Lloré por los 50 años de heridas que me di sin entender. Lloré por los 14 años que tuve un sobre cerrado por miedo a la verdad. Lloré por el muchacho que vi cuando mi corazón se detuvo. Y lloré sobre todo porque comprendí que toda mi vida había buscado con los ojos lo que, como me dijo el anciano, solo se ve de rodillas. Sé exactamente lo que muchos de ustedes están sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquel lugar exacto que me había sido anunciado medio siglo antes. Si tú también quieres tener cerca cada día la memoria de Carlo, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario del que te hablé,
con cuentas en forma de rosa. Está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Está hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, o para guardarlo tú mismo. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, necesito contarte dónde estoy hoy, porque lo que ocurrió después de aquel día de rodillas en Asís es lo último que me queda por confesar. No me levanté de aquella piedra siendo el mismo hombre. Algo en mí se había roto, y a la vez algo se había recompuesto. Permanecí arrodillado mucho rato, hasta que un joven peregrino se acercó a preguntarme si me encontraba bien y me ayudó a incorporarme. Le di las gracias. No supe explicarle lo que me pasaba. ¿Cómo explicarle a un desconocido que aquel muchacho del cristal me había anunciado una vida entera antes de existir? Volví a casa, pero ya no a la misma vida. Saqué del cajón el cuaderno de mediciones de San Giovanni Rotondo y la carta del anciano, y por primera vez decidí que no me los llevaría a la tumba. Empecé a hablar, primero con un sacerdote anciano, al que conté todo desde el principio, las 37 décimas de la palma, la sangre estéril, el olor a rosas, las 2 sangres distintas en un mismo día, las heridas que se abrían con el calendario litúrgico, la herida del costado con geometría de lanza, la carta, el infarto, el rostro de Carlo, Asís. Lo conté todo de un tirón, como quien vacía por fin una mochila cargada durante 50 años. Después, poco a poco, empecé a contarlo en otros lugares. Me invitaron a hablar en parroquias, en encuentros de médicos católicos, en congresos donde antes solo habría ido a presentar datos fríos. Aporté mis mediciones, mis informes, los documentos de los otros médicos, que durante 50 años no habían podido demostrar fraude alguno en el santo de los estigmas. Presenté el caso no como un creyente ingenuo, sino como lo que soy. Un patólogo que durante toda su vida buscó la trampa y nunca la encontró. La beatificación de Carlo Acutis, el 10 de octubre de 2020, y su canonización, el 7 de septiembre de 2025, las viví como confirmaciones de algo que ya había aceptado en mi corazón aquel día en la basílica. Vi a multitudes de jóvenes venerando a un muchacho de su edad, con su ropa, con sus zapatillas, y entendí que el cielo, para hablar con esta época, había elegido a alguien que hablara su idioma. Un chico de ordenadores, un catalogador de milagros, un apóstol que, como yo, quería pruebas, pero que a diferencia de mí, las usó para creer y no para esconderse. Hace poco, ya muy mayor, volví por última vez a Asís. Me arrodillé de nuevo, esta vez sin sorpresa, con paz. Saqué de mi bolsillo aquel rosario de cuentas en forma de rosa, el mismo cuyo olor floral había sentido medio siglo antes en una sangre que ningún laboratorio supo explicar. Y recé. Recé por mi hermano. Recé por el anciano de los estigmas que me dio un sobre que no quise abrir. Recé por Carlo. Y recé, por fin, por mí. Guardo el cuaderno y la carta en una caja, lista para entregarla a quien deba custodiarla cuando yo falte, porque he aprendido que los datos también son una forma de oración cuando se ponen al servicio de la verdad. 30 años callé lo que vi en aquellas manos por miedo a perder mi prestigio de hombre racional. Y hoy comprendo que el verdadero prestigio no era guardar silencio para proteger mi reputación, sino tener el valor de decir, al final de una larga vida de medirlo todo, que hay heridas que no se pueden medir y que la más grande de todas es la que el orgullo abre en el corazón de un hombre que se niega a arrodillarse. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Alguien que también esté buscando con los ojos lo que solo se ve de rodillas. En este canal seguimos recogiendo las huellas que personas como Carlo dejaron por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita a Carlo Acutis y el rosario de cuentas en forma de rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo.
Yo aprendí, demasiado tarde y a la vez justo a tiempo, que las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.